Espero que te encuentres muy bien. Estamos aquí en Dialogando con Ari. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Fíjense que este video va dirigido tanto a las mamás de sus adolescentes como a los adolescentes. ¿Por qué no? Porque yo creo que de todo hay que aprender un poco, ¿no? Ver diferentes puntos de vista. Y bueno, hoy vamos a hablar cómo entender a mi hijo adolescente, ¿no? Lo voy a dar un poquito enfocado hacia ti, mamá, papá, pero ¿por qué no? También hacia ellos, como te decía, ¿no? Porque a lo mejor tú adolescente vas a encontrar dentro de todo esto que platiquemos el día de hoy, en tu canal Dialogando con Ari, pues vas a decir, Ari tiene mucha razón, o no, Ari le faltó. Entonces, te pido por favor que al final de este video me pongas tus comentarios, que le des like y que te suscribas, ¿vale? Pues bueno, ¿cómo entender a mi hijo adolescente? Pues es una situación complicada, ¿no? Llevo ya algunos años teniendo contacto con adolescentes y quiero decirte que en mi experiencia, yo creo que los amo, estoy enamorada de esa etapa, ¿no? Y de mis adolescentes. ¿Por qué? Porque es una etapa muy bonita. Yo creo que tenemos que tratar de entenderla, ser empáticos. Esta es la clave principal, ser empáticos. ¿Por qué lo digo? Porque a veces tendemos a juzgar al otro, ¿no? Ay, es que ¿por qué hiciste esto? ¿O por qué no le echas ganas a la escuela? Debes de subir tu promedio. Pero, a ver, en lugar de juzgar, ¿por qué no te pones un poquito en el lugar de esa personita, de ese adolescente? Y tratas de ver por qué razón se está comportando como lo está haciendo, ¿no? Ya sea para bien, ya sea para mal, o como tú lo quieras ver, ¿no? En su momento. Entonces, creo que esa es una primer clave. Me voy a poner en el lugar que él está viviendo, que está enfrentando. Porque si estoy desde la posición juzgadora, pues no voy a lograr nada. Entonces, vamos a ver, por ahí, ¿no? Empáticos como papás. ¿Qué situaciones están viviendo los adolescentes? A ver, ya estoy siendo empática, ya me estoy poniendo en los zapatos de mi hijo, del adolescente con el que estoy lidiando. A lo mejor puede ser que no nada más estés viendo mi canal, mamá de un hijo adolescente. ¿Qué tal que está un maestro viendo mi canal también, ¿no? Que conviva a diario con estos chicos. Bueno, vamos a entender la adolescencia. ¿Qué periodo abarca la adolescencia? Porque vamos a entender que una parte de esta se puede confundir con la pubertad, ¿vale? El inicio de la pubertad es entre los 11, los 13 años, ¿no? Cuando empezamos a tener todos estos cambios físicos. Entonces, esta es la parte de la pubertad y inmediatamente está lo que es la adolescencia. Entonces, ¿qué me caracteriza como esta adolescencia? Número 1, cambios físicos. Los cambios físicos que tiene mi adolescente. Yo quiero que tú te vayas retomando el primero, que fue la empatía, un poquito hacia esa edad. ¿Qué cambios tuviste tú? A ver, vamos a hacerlo poniéndonos en el lugar de este adolescente. Yo recuerdo mucho la parte, porque son diferentes los cambios físicos de una mujer a las de un hombre, pero la parte, por decir, en las mujeres, ¿no? En el que todo te empieza a brotar, ¿no? Como palomita de maíz, decía un tío, ¿no? Y sí es cierto, empiezas a desarrollarte. Hay un desarrollo en los genitales, hay un desarrollo en las mujeres en las caderas, en los pechos, en los hombres que encontramos. A ver, observa a tu adolescente, acuérdate de él o acuérdate de ti. El cambio de voz, el vello púbico, la eyaculación, ¿no? Entonces, en los hombres la eyaculación, porque es cuando empieza, ¿no? Entonces, fíjate todos esos cambios físicos. En las mujeres la menstruación, la primera menarquía, ¿no? Entonces, ¿cómo hay un ajuste en tu cerebro, en tus hormonas? Porque es la batalla campal de las hormonas que van como locas, andan como locas. Y tenemos al adolescente que llega y no me hables, ¿no? Y de repente, sí, ay, mami. Ay, ¿qué onda, no? Es bipolar mi hijo. No, no es bipolar. Simplemente que está teniendo un cambio de hormonas. Las mujeres tenemos una producción de estrógenos y en los hombres la llamada testosterona. Entonces, desde ahí tengo que empezar a entender a mi hijo.
los cambios físicos, ¿vale? Es muy diferente a que tú lo veas desde un adulto, porque a lo mejor no estás teniendo tantos cambios físicos, ¿no? Pero el adolescente sí, y son cosas nuevas. Entonces esa fue la segunda. Hay una nueva que hace poco estaba yo leyendo, y sobre la audiencia imaginaria. Fíjense nada más que interesante, yo no conocía esta parte. Y es cuando el adolescente empieza a creer que los demás tienen un concepto sobre él. Y digo, ojalá fuera positivo. Es desde la parte negativa, ¿no? Y tenemos este adolescente que llega a su clase y demás, a lo mejor va en la prepa, a lo mejor va a finales de la secundaria, y entra a su salón y quizá tenga unos kilitos de más y piense que todo el mundo piensa que él está gordo, ¿no? Que es el más obeso de la clase. Y digo, si aunado a esto existe el bullying hacia este adolescente, pues imagínate todas las cosas que se empiezan a generar en tu cabeza, ¿no? Entonces es la audiencia imaginaria que a largo plazo, ¿qué va a provocar? Una baja autoestima, ¿no? Yo recuerdo en mi adolescencia, cuando llegaba al salón de clases, yo tenía acné, y digo, ¿qué adolescente no tiene acné? A lo mejor son pocos los que no lo sufren, y este acné, por el mismo cambio de hormonas que se genera, ¿qué me provocó? Pues un bullying, ¿no? En ese tiempo. Entonces, yo creía que todos, sin excepción, ¿vale? Que toda la audiencia, por eso le dice audiencia imaginaria, que toda la audiencia decía, ahí viene la barrosa, ahí viene la podrida, ahí viene lo que te quieras imaginar, ¿vale? Entonces, ¿cómo puede marcar esto en un periodo a largo plazo a la autoestima de tu adolescente? O sea, fíjate, primero ponte en su lugar y ve si tú lo viviste. Y después, observa a tu adolescente, si es tu hijo, si es tu alumno, qué situaciones pueda estar viviendo, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el tercero? Bueno, de esta audiencia imaginaria y de la autoestima nos vamos a las comparaciones, ¿vale? Porque el adolescente va a empezar a compararse. ¿Y con qué me compararía? Pues con el estándar que tenemos en el mundo actual, ¿no? ¿Cómo nos marca que debe de ser una mujer? A ver, ahorita, trata de acordarte o ve un video por ahí de tu hijo, que seguramente le ha de gustar el reggaetón, el rap, ¿no? Este grupo, la Santa Grifa, algo así, ¿no? Entonces, ve más o menos qué situaciones están en auge, ¿no? ¿Qué físico de la mujer se supone que se debe de, pues sí, de cumplir? Y en el hombre, ¿cómo debe de ser el hombre? Entonces, fíjate cómo tu adolescente ya se está comparando. Y esto se debe a una baja autoestima, a una falta de identidad, ¿sí? Y sí, desgraciadamente parte o afortunadamente de la niñez y de esa escala de valores que tú le hayas dado a tus hijos, ¿no? Que tú los hayas instruido. Pero de todas formas, siempre va a haber un tambaleo en sus emociones, siempre va a haber un tambaleo en su escala de valores. Pero ¿qué es lo que tú tienes que hacer como papá? Bueno, al final vamos a ver sobre esas recomendaciones o esos consejos que te doy, pero es entenderlo, que se va a comparar. De alguna u otra forma se va a comparar con el estándar. Pero, ¿qué tiene que saber el adolescente? Pues que no eres el más guapo, ¿sí? Híjole, no soy el más guapo del salón. O sea, shock, ¿no? Y se da cuenta que tampoco es el más rico, y se da cuenta que no es el más inteligente, que hay otras personas que para él, pongo entre comillas, son mejor que él. ¿Por qué lo pongo entre comillas? Bueno, porque yo alguna vez, en algún momento, en una clase que di, les comentaba a los adolescentes que en ese momento estaban, y les decía, a ver, ¿quién de aquí es el más guapo? ¿No? ¿Quién de aquí es el más guapo? Y decían, se quedaban así, ¿no? ¿A poco hay quién está guapo? Piensa en alguien que te guste, ¿no? De la tele. No sé, Alejandro Sanz. ¿Quién es más guapo que Alejandro Sanz? Fíjate, te estoy diciendo, para mí Alejandro Sanz, pero a lo mejor tú vas a decir, Alejandro Sanz está bien feo, ¿no? A mí no me gusta, a mí me gusta este otro.
Desde ahí partimos de que la belleza es subjetiva. Cada quien piensa que es bello, ¿no? Entonces yo les ponía este ejemplo a los adolescentes en ese momento y me decían, pues sí, es cierto, ¿no? Y le pregunté a uno de ellos, ¿a ti qué te gustan más? ¿Las chicas que son güeras o las chicas que son morenas? Y decía, las güeras. Y a otro le preguntaba, las morenas. Entonces, ¿quiénes son más guapas, las morenas o las güeras? ¿No? Entonces es aquí donde partimos que la belleza es subjetiva. Lo que para ti puede ser muy hermoso, para otra persona no lo es. Entonces ahí es en donde todo adolescente se empieza a comparar, que como te decía, que no es el más rico, que no es el más guapo, que no es el más inteligente. Entonces fíjate ya todo este shock, la parte física más le sumamos esto, ¿no? Ahora, hay otro concepto muy interesante, que es la fábula personal. Lo que está viviendo tu adolescente, ¿qué es la fábula personal? Es la historia que el adolescente construye acerca de su vida y lo lleva a creer que son invencibles y únicos. Y dentro de esto, el daño no les alcanza. Es decir, son todos los actos temerarios que tu adolescente puede llevar a cabo. ¿Cuáles son esos actos temerarios? Por ahí ya debe de haber hecho algo tu adolescente. O tú, si me estás escuchando, ya hiciste algo. Entonces es importante que te empieces a entender cuáles son estas experiencias que pudiste haber vivido. Bueno, a algunos adolescentes lo que les pasa es que se alcoholizan con sus amigos y tenemos ya muchas series, ¿no? Que ahorita recuerdo una que apenas vi para analizarla, que se llama Elite. No sé si tu adolescente ya la viste. Y digo, no me doy golpes de pecho, pero es muy importante que midas lo que haces. Una cosa es que te sientas temerario, pero otra que ya afecte tu cuerpo o que te puedas inclusive hasta tener ideas suicidas, ¿no? Estuvo muy fuerte esta parte y en la serie también lo vemos, un intento de suicidio y entre otras cosas, actos temerarios o actos fuera de sí, ¿vale? Que hacen que tú te creas invencible. Hay un límite, no eres invencible, ¿sale? Es muy importante que no lleves al extremo tu vida y que puedas correr algún riesgo. Y si tienes alguna situación, aquí estamos para ayudarte. Y también es importante que busques esa ayuda, porque el ir al psicólogo adolescente o mamá, si a lo mejor también tienes ese tabú, no es porque estés loco. Es para también, en muchas ocasiones, salvar tu vida, porque le platicas a alguien qué es eso que te está afectando, ¿no? Entonces, ¿qué actos temerarios tú como papá, si es que eres un papá o tu maestro o tu adolescente, tuviste, ¿no? Yo recuerdo muchos actos temerarios en el que te sientes invencible. Es normal dentro del estándar que tengamos esos actos, pero como te decía, nada más no pasemos a ese umbral o a ese límite en donde pueda correr el riesgo tu vida o la de los demás, ¿no? Porque podemos aquí contar muchos casos y yo creo que tú debes de conocer algunos también de jóvenes que se suben en estado de ebriedad, manejan, chocan, se mueren, inclusive a veces ni se mueren ellos, terminan en la cárcel y ya llevan la culpa de una persona, ¿no? Entonces es dentro de lo normal que tengas estos actos, pero siempre preserva tu vida, ¿vale? Fíjate, a lo mejor eso no lo sabías y consideras que tu adolescente se le zafó un tornillo, ¿no? Y no es así, es normal que él tenga este tipo de situaciones, siempre y cuando tenga límites. Hay algunos adultos que no maduraron en esta parte y siguen en esta onda, porque tiene un límite también cuando uno empieza a madurar, termina la adolescencia y empieza la adultez y ya no llevas a cabo estos actos temerarios, ¿vale? Entonces, eso es importante que pues hayas terminado. Y si todavía no, bueno, pues es importante ir a terapia porque ya como adulto ya no es normal tener esto. Ahora, siguiente. Va aunado a estos actos temerarios o estas fábulas que son las adicciones. Perdóname si tengo mucho hincapié en ello. Porque se hacen con fuerza estos actos temerarios con una intensidad que en ese momento pareciera ser como una prueba, ¿no? Pruebo el cigarro, pruebo la droga, pruebo el alcohol. Pero ¿qué crees? Malas noticias, adolescente. Malas noticias, papás. Que el cerebro, como aún está en crecimiento, ¿qué es lo que le ocurre? Que se acostumbra a esa droga, a ese alcohol, a lo que sea, ¿sí? Entonces,
como todavía estaba creciendo, entonces condicionas a tu cerebro a lo que hiciste en esa adolescencia. Y es por ello que de adulto tengas el vicio, a lo que sea que lo tengas. ¿Por qué? Porque se queda grabado también en tu cerebro. Y eso creo que cualquier, bueno, médico o especialista en adicciones te lo puede decir. Que tu cerebro ya lo registró, ¿no? Entonces es por eso la razón de que las adicciones se generen en la adolescencia. Es en donde se generan y es de ahí, pues, para adelante, ¿no? En donde ya se empieza a hacer cada vez más fuerte y bueno, ese es otro tema que más adelante vamos a tocar, que sería muy, muy bueno que me acompañaras en ese video sobre adicciones, ¿vale? ¿A qué también podemos ser adictos? Porque no nada más es al alcohol, al tabaco y a lo que otra cosa sea, a las relaciones tóxicas, ¿eh? Y también nuestro cerebro se puede acostumbrar a esa personita, a lo mejor y todavía hasta tienes ahí al ex que no has podido superar, ¿no? Y se queda ahí grabado ahí. Entonces, fíjate qué importante es la etapa de la adolescencia y poder salir airiosos, perdón la palabra, o salir triunfantes de esto, ¿no? Y digo, vivirla, padre y demás, pero seguir vivo después de ello, ¿no? Ya haber madurado. Entonces, otra característica de los adolescentes. Bueno, ¿quién de adolescente no odió las leyes, las normas, ¿vale? Entonces, es como una característica propia de ese adolescente que no le gustan las normas. Es por ello que puedes pelear con los papás, contigo mamá, papá o contigo maestro, porque le representas un límite, le representas eso que no quiere, ¿no? Entonces hay que ser muy, muy sutiles, así como que muy, ¿cómo le podemos llamar? Persuasivo, ¿no? En cuanto a ello, para que no te veas ni como un límite coercitivo, ¿vale? Pero tampoco de la parte liberal, ¿no? Libertinaje. Entonces, ese es otro tema, para que no te veas de uno ni otro, ¿vale? Entonces, ¿por qué entonces en esta parte los adolescentes ahora entiendes por qué si quiere al amigo que le va a tocar para que se vayan a jugar en patineta o lo que sea? ¿Y por qué los amigos no? Pues porque los amigos no le generan una autoridad, ¿no? Son iguales a ellos. Bueno, ¿qué otra cosa? Fíjate, aquí hay una frase que me gustó mucho de Benjamin Disraeli, que dice, y va con lo anterior, ¿no? Que hablamos de las partes de sentirte invencibles, ¿no? Dice, cuando somos jóvenes creemos que no solo nosotros, sino todo cuanto nos rodea es inmortal. ¿Ah? O sea, que no solo nosotros, o sea, te sientes inmortal, sino lo que te rodea es inmortal también, ¿no? Bueno, hay que entenderlos, papás. Hay que entenderlos como te decía al principio. No es fácil, pero hay que entenderlos. Vamos a otra característica antes de pasar a las recomendaciones. Y la última, que es redes sociales, ¿sí? Las redes sociales se han vuelto en los adolescentes el auge, lo mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque habemos personas, o hay personas, más bien, habemos no, porque yo no soy introvertida, pero hay muchos adolescentes que su personalidad como tal es ser introvertido, ¿no? Entonces, ¿qué necesita una red social? Pero es cierto, para los que son un poco más extrovertidos, pues también conocer amigos, ¿no? Entonces, esas redes sociales tienes que acompañar a tu adolescente, papá. Desde que empieza esa pubertad, porque ahorita ya desde la pubertad, desde que están en la secundaria, ellos ya quieren su cuenta de Facebook, ¿no? Y su cuenta de Gmail para ver Dialogando con Ari y su canal, ¿no? Entonces, es muy importante que tengas mucho cuidado con ello, ¿vale? Con tu adolescente. Tienes que acompañarlo. Estas tecnologías llamadas TICs, las famosas TICs, son buenas, pero también tienen su parte peligrosa, ¿vale? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de estas niñas que las han robado a través de ahí, ¿no? Se citan con la disque foto de un chico guapo y con cuál chico guapo, ¿no? Quién sabe quién sea, ¿no? Y empezamos con lo que es el tráfico de personas. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Bueno, vamos a pasar a casi la última parte del video, que es recomendaciones. ¿Qué recomendaciones te doy
para que puedas ayudar, acompañar, porque eso es muy bonito, acompañar a tu hijo, a tu alumno, a tu amigo, lo que sea, a que pueda pasar esta etapa de la adolescencia de la mejor manera, sin que se sienta juzgado. Bueno, ya te di que lo identifiques. Ahora vamos a las recomendaciones. Dice, pasar tiempo con él, interesarnos a lo que a él le gusta, tratar de entenderlo. No te tiene que gustar a ti, papá, ¿sí? Con que a él le guste y tú escuches, lo trates de entender o te intereses un poco, con eso es suficiente. Él se va a sentir visto, acompañado. Segunda recomendación, la autoestima. Ayuda a lo que trabaje su autoestima. Pero ¿cómo puedo ayudar a otro a trabajar su autoestima si tú, papi, si tú, maestro, no has trabajado en tu autoestima? ¿No? No puedo dar a los demás lo que no tengo en mí. Eso es una clave esencial, ¿no? Entonces, ayúdate a ti primero y luego lo vas a ayudar a él. Aquí puedes hacer un ejercicio muy padre contigo o lo puedes hacer junto con tu adolescente, que es dibujarse a uno mismo, ¿no? ¿Cómo te dibujarías? Y ahí podemos partir y ver cómo es el autoconcepto de tu hijo, cómo es el tuyo inclusive, ¿no? Porque esto de la autoestima se aprende de los papás. De hecho, la autoestima se consolida, la de la mujer, con el papá, ¿no? Y la del niño o la del joven con la mamá, ¿no? O sea, así como que al revés, ¿no? Pero es muy importante esta parte. Entonces, dibújate, ve qué piensa tu hijo o tu adolescente de él mismo, ¿vale? Siguiente, autorregulación. La autorregulación en un adolescente es muy importante, porque muchas veces se va hacia la parte física nada más, como si el físico fuera todo en un ser humano. Vamos a recordar en qué consiste el físico ¿en qué consiste? Me fui un poquito, me distraje. ¿En qué consiste una persona, un ser humano? Es biopsicosocial, el ser humano. Entonces es bio, que quiere decir su cuerpo, lo biológico. Bio es lo biológico. Psico, lo psicológico, la mente, los pensamientos. Y lo social, cómo me relaciono con los demás. Entonces, la autorregulación va a que se haga un balance de todo esto, ¿sale? Dicen algunos autores la homeostasis, o sea, que se regule todo. Es muy difícil que tengamos totalmente regulado todo, ¿no? Pero en un adolescente es importante que se empiece a trabajar. Es decir, no irme nada más a lo físico, porque entonces voy al gimnasio y mientras esté yo bien buena, ya, eso es lo único que importa. No, también hay que trabajar en tu mente, cómo expresas tus emociones, adolescente. Aquí va la terapia. A lo mejor debo decir, es muy difícil que te acepte ir a terapia un adolescente, yo lo sé, pero cuando él diga, quiero ir, tómale la palabra. En ese momento, llévatelo, ¿no? Entonces, eso sería la parte de la mente donde la trabajaría. El cuerpo, ¿por qué no en un ejercicio? Pero en la parte espiritual, ¿dónde queda? ¿Sale? Porque mucha gente dejamos a un lado eso. Ese va a ser otro tema. Entonces, sería la autorregulación, que haya un balance. La otra, automotivación. ¿Cuál es la automotivación, papá? Quien sea que me esté viendo, escuchando. Son los motivos que tiene ese adolescente para seguir, para despertarse un día. Aunque esté el COVID, aunque esté lloviendo, ¿no? Y te den ganas de deprimirte y comerte un litro de chocolate, ¿no? De helado de chocolate o de lo que te guste. Y porque así tienden a ser, porque son muy exagerados, todo lo exageran, ¿no? Los adolescentes y también los adultos lo llegamos a hacer. Entonces, aunque haya todo esto, que él encuentre dentro de él mismo sus motivaciones, cuáles son para seguir adelante. Y aquí evitaríamos ese suicidio, perdón. Acércate, ve qué adolescente está cerca de ti, no te vuelvas narcisista, no estés nada más contigo mismo, voltea a ver quién te necesita, quién necesita ese apoyo. Pero claro, primero encuéntralo en ti. Y bueno, espero que te haya gustado este canal, que poco a poco puedas irte suscribiendo. Recuerda, dialogando con Ari, siempre va a estar para apoyar, para escucharte en esos momentos difíciles y espero que todo esté muy bien. Bueno, vamos a la palabrita de vida, ¿vale? Para terminar, en esta ocasión vamos a leer Salmos 38:9. Sé que ahorita estoy en el libro de Salmos, vamos a ir viendo otros libros, ¿eh?
Dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Adolescente, acuérdate que Dios está para ti también. No lo dejes a un lado. Dios representa siempre también la autoridad, porque así como vemos a nuestros padres, es como vemos a Dios, ¿vale? Pero acuérdate, no nada más es autoridad, Él también te conoce y conoce tu corazón y conoce ese suspiro que no le es oculto cuando estás suspirando por ese amor platónico que también te caracteriza o por lo que sea que estés suspirando o la situación que estés pasando, ¿vale? Recuerda que todo lo bueno te encuentre, te abrace y se quede contigo. Soy tu amiga Ari.